Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Muy buenas tardes para todos. Hago extensivo un saludo a todos en sus hogares, quienes se han conectado en esta noche para sintonizar este taller y esta charla que han sido auspiciados y organizados por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Es para nosotros un placer poder llegar hasta sus hogares para llevar luz, amor y esperanza en estos tiempos difíciles. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestros ponentes de esta tarde. Desde la República Dominicana nos va a estar acompañando el psicólogo Liomar Sinisterra y desde Colombia, en la ciudad de Medellín, Diana López, quien es trabajadora social con especialidad en problemas psicosociales. El tema que vamos a traer en este día hace referencia a cómo afrontar el duelo. Así que los dejo con nuestros profesionales y que disfruten este espacio. Gracias, Juan David. Buenas noches a todos. Esperamos que a través de esta charla podamos llenar las expectativas de cada uno de los presentes frente al tema que hemos elegido para la noche de hoy, que es el duelo. Entendiendo que actualmente nuestra sociedad enfrenta una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas, afectando también con ella a miles de familias que han tenido que afrontar la pérdida de sus seres queridos. Iniciaremos dando una pequeña explicación de lo que es el duelo. Cuando hablamos del duelo, hacemos referencia a los pensamientos, sentimientos y comportamientos relacionados con la pérdida de algo muy importante. Puede ser la pérdida de una relación matrimonial, de noviazgo, un ser querido, un trabajo, una mascota o un objeto cualquiera que tenga para esa persona un valor. Esto hace o forma parte del duelo. Normalmente nosotros como seres humanos estamos haciendo duelos constantes y no nos percatamos de muchos de ellos. Si bien el proceso de duelo puede desencadenarse por múltiples razones, en esta ocasión pues haremos referencia al proceso del duelo desencadenado por la pérdida de un ser querido. Sabemos y comprendemos también que es muy importante que se pueda la persona adaptar a esa nueva situación en la que le toca o le corresponde vivir. Tenemos que ir aceptando poco a poco los cambios que se pueden producir a través de esta pérdida. Pasar un duelo de la mejor manera, es decir, respetuosamente, sin impaciencia, ¿sí? Porque esto es importante para ayudarnos a sobrellevar la tristeza muchísimo mejor y ir recuperando nuestra vida poco a poco, paso a paso. Como dato importante, se tiene que la duración del mismo, el duelo, inicia a las pocas horas del evento y por lo general tiende a desaparecer al cabo de 6 meses o un año. Algunos dicen 1 año y medio también. Entonces, cuando los síntomas, en este caso, pasa del tiempo promedio o el tiempo normal de un duelo, no desaparecen, entonces estaríamos hablando ya de un duelo patológico. En el transcurso de esta charla, pues abordaremos también los tipos de duelo. Para ello, doy paso también a Diana, que tiene mucho conocimiento en esta área, la cual también abordará el tema de lo que es los tipos de duelo. Sigamos con Juan y luego con Diana. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Liomar, esa bienvenida tan calurosa que nos estás dando. Gracias por compartir tanto conocimiento con todos nosotros. Seguidamente, como Liomar lo indicaba, nuestra especialista Diana López estará haciendo un poco la parte de la ampliación en los tipos de duelo para que todos podamos conocer cuáles son sus características, de qué manera pueden afectarnos y en la medida en que nosotros permitimos que esa afectación avance en nosotros, pues vamos a ir referenciando y comprendiendo un poco más de qué se trata cada uno de estos duelos con sus características. Adelante, Diana.
Gracias, Juan David. Muy buenas noches para todos. Nos complace tenerlos en este espacio que nos permitan llegar a sus hogares llevando esta charla. Es muy importante, ya que como seres humanos que somos y en nuestras etapas de desarrollo, se hace fundamental hablar acerca del duelo, hablar un poquito de acercamientos de la muerte. De pronto estos son, en cierta manera, temas que no nos gusta mucho tratar, ¿cierto? Debido a las emociones a las cuales se evocan, a la tristeza, al dolor. Sin embargo, no podemos desconocer que como seres humanos que somos y en nuestro ciclo vital hace parte, es propia de la misma. Algunos profesionales, algunos autores como tanatólogos, filósofos, psicoanalistas, incluso psiquiatras, se han acercado a que son 8 las etapas, los tipos de duelo. A continuación, vamos a dar inicio. Entonces, ¿cuáles son los tipos de duelo? Iniciamos entonces con lo que es el duelo anticipado. Este duelo, como su mismo nombre lo dice, es un duelo que se anticipa a la muerte. Generalmente se da en esos pacientes que llevan muchos años de pronto padeciendo algún tipo de enfermedad. Cuando clínicamente no se puede hacer ya nada por ellos, que se le entrega a los familiares, en cierta manera los familiares ya comienzan a hacer ese tipo de duelos. Lo hacen en presencia del mismo paciente, lo que les ayuda a facilitar esos procesos. En el caso, en el área de cuidados paliativos, lo que trabajamos con estas familias es hacer una intervención, un acercamiento a estas personas para que puedan acercarse a conocer un poquito lo que es la muerte, lo que es el duelo, de la necesidad de llevar un duelo sano para que a largo tiempo no nos traiga consecuencias en nuestra vida. Tenemos también lo que es el duelo sin resolver. Este duelo, generalmente son 5 las fases del duelo. Cuando una de estas personas se estanca en una de estas fases, se puede dar. Algunos autores hablan que el duelo va entre los 6 meses a 1 año y muchas veces se puede ir hasta 1 año y medio, teniendo en cuenta que todos somos diferentes y que asumimos nuestras emociones de forma diferente. Es decir, que cada quien va llevando su duelo en un tiempo prudente, lo que necesite para sanar esa herida. Entonces, cuando hablamos del duelo sin resolver, generalmente son esas personas que pasan de ese año y medio, y están ahí como estancadas en alguna de las fases del duelo. Muchas veces, cuando va pasando el tiempo, cuando va transcurriendo, suele suceder que empezamos como a recordar a esta persona a través de las fechas especiales, como los cumpleaños, como Navidad, y cuando llegan estos momentos que nos empiezan a embargar esas emociones, esas necesidades de tener a esa persona ahí presente, entonces es cuando la persona empieza a evocar todos esos sentimientos, cuando empieza con todas esas fases, cuando entra esa depresión, cuando empieza a sacar todo lo que tiene en su mente. Cuando una persona pasa de 1 año y medio a 2 años y no ha resolvido ese tipo de duelo, se pasa a un tercer duelo que se llama duelo crónico o duelo patológico. Este duelo patológico generalmente son esos duelos que quedan ahí, que se quedan sin resolver, ¿cierto? Y pasa el tiempo, y puede llegar otro tipo de duelo, y todo eso lo van guardando. Y lo que se guarda se somatiza. Lo que no sacamos de nuestra mente, eso se va somatizando a través de enfermedades, a través de dolores, a través donde van llegando las enfermedades mentales, como el Alzheimer, como la bipolaridad, se van presentando como las ansiedades. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuáles son los tipos de duelos, sus características, además de conocer también las fases del duelo, que las vamos a ver más adelante, de forma que vamos aprendiendo a conocerlas para saber cuándo algo es natural, cuándo algo es propio, cuándo es algo natural de lo que vamos sintiendo, de esa tristeza, de ese dolor, pero también aprender a conocer
cuando no es normal, cuando necesitamos buscar ayuda. También tenemos por acá el duelo retardado. El duelo retardado es ese duelo en que nos quedamos en una fase del duelo. Por lo general es la primera fase que es la de la negación, que no podemos comprender a qué horas, cómo y cuándo ese ser querido partió de nuestro lado. Ustedes son esas personas que cuando reciben la noticia de que ese ser amado ya no está, quedan en shock. Algo así como que salen de tiempo, de espacio, y generalmente para estas personas casi que la atención es inmediata. A continuación, pasaremos entonces con nuestro compañero Liomar, que nos va a seguir hablando un poquito de los 4 duelos restantes. Gracias, Diana. Como es la secuencia que traemos en esta ocasión, los tipos de duelo, y Diana culminaba con el 4, que es el duelo ausente, yo les hablaré del duelo retardado. Aunque es idéntico al duelo normal, el duelo retardado se diferencia en que comienza después de pasado un tiempo. Forma parte ¿de qué? De un duelo ausente. Y en muchos casos es llamado como duelo congelado. ¿Qué pasa en él? En él se produce una negación del fallecimiento con una esperanza infundida de retorno del finado, en este caso pues del fallecido, de la persona que muere, padeciendo un intenso cuadro de ansiedad y deteniéndose en la evolución ¿de qué? De la primera fase, que es la negación, y que ya dentro de unos minutos también, cuando abordemos el tema de las etapas del duelo, podrán ustedes conocerlo. Comúnmente, este duelo es padecido en personas que controlan excesivamente sus emociones y quieren tal vez mantener una determinada imagen de fortaleza hacia su entorno. Puede pasar, y normalmente nosotros lo podemos observar en padres o en las madres, cuando alguno de los primogenitores fallece, aquel que queda vivo trata de mantener tal vez una postura fuerte para no afectar a sus hijos. Pero lo que pasa es que en ese caso se está retardando ese duelo. La persona no se está permitiendo vivir su proceso para luego alcanzar o lograr la curación. Es muy importante que poco a poco se pueda dejar fluir los sentimientos, las emociones, ¿sí? Si se está triste, pues estoy triste. Si hay que llorar, pues se llora. Todo eso es importante, ¿por qué? Porque todos merecemos pasar nuestro duelo de la mejor manera y seguir hacia adelante con nuestra vida. A continuación, también les hablaré del duelo inhibido. El duelo inhibido se produce en él como una especie de anestesia emocional, ¿sí? Se reprime, se cohíbe, se refrena las emociones, con una imposibilidad de expresar esas manifestaciones de la pérdida. Este duelo, por lo regular, lo padecen las personas que tienen dificultades para manifestar o comunicar sus emociones o ignoran su sufrimiento y no contribuyen ¿a qué? A su superación. Es normal que en los niños ocurra este tipo de duelo porque en ocasiones no encuentran las palabras para ellos representar la situación que viven. Y es allí cuando los padres, su núcleo familiar, debe de crear como esa red de apoyo para ayudarle al niño a poder gestionar sus emociones y a manifestarlas de la mejor manera. También es evidente que este duelo pueda presentarse en personas con alguna discapacidad cognitiva. Desde luego, carecen de la forma de poder transmitir y comunicar sus emociones. Lo importante es que como familia podamos estar siempre allí apoyándonos mutuamente y viendo cómo cada uno de los miembros va pasando, va llevando su proceso de duelo. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si se sufre un duelo inhibido, se puede tener algún tipo de dolor psicosomatizado. Es decir, cuando hablamos de psicosomatizar, estamos hablando de una forma de expresar las emociones en nuestro cuerpo, que a través de la misma podemos manifestar o expresar ese dolor. Entonces, si sufres de un duelo inhibido, puede aliviarle a la persona, pues ir a un médico y explicarle lo que pasa, es decir, buscar ayuda profesional.
y eso es muy importante. También dentro de estos tipos de duelo tenemos el duelo desautorizado. ¿Qué pasa con el duelo desautorizado? En este tipo de duelo ocurre que cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de la persona como tal, es decir, su familia como que no logra comprender que bien sea ese familiar está atravesando por una situación bien difícil y le niegan, o sea, de que él manifieste su dolor o que viva cada una de las etapas del duelo. Entonces, es muy importante comprender y entender de que cada persona hace su duelo y es algo subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo, ya después en ese proceso, la familia pues comienza a reprocharle a la persona con respecto del duelo, y más cuando sucede a menudo. A veces hay relaciones que no son permitidas por ciertos familiares y de pronto no estaban de acuerdo con la relación que llevaba uno de sus miembros, y cuando la pareja de este fallece, la familia en ocasiones tiende a atacar o a desautorizar al doliente y le dice, bueno, él no te merecía, tú por qué lloras, hay muchos hombres más en la vida, y eso no es bueno porque afecta a la persona como tal y estaríamos tal vez llevándolo a que pueda generar un duelo distorsionado. Entonces es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos entender que cada persona vive su propio duelo y que es necesario. Uno de los tipos de duelo, el último ya, es el duelo distorsionado. ¿En qué consiste? ¿O cómo se manifiesta? Este se manifiesta con una fuerte reacción desproporcionada o desmedida de la situación. Suele ocurrir cuando muchas veces la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo que lo lleva a vivirlo de una manera mucho más intensa, más dolorosa, más incapacitante, genera como ese desasosiego, esa intranquilidad. Por ejemplo, la persona puede haber experimentado la muerte de un padre y de momento, ¡plum!, muere un tío. Y entonces allí revive también la muerte de su padre. Normalmente nosotros estamos viendo que muchas personas están generando un duelo distorsionado a raíz de la pandemia, que no pueden tal vez realizar los rituales o los procedimientos normales para poder, como decimos nosotros, brindarle cristiana sepultura a su familiar. Y en ocasiones vemos que muere un miembro de la familia y el otro está en coma y surge un duelo anticipado, y cuando ya muere después de una semana o de 2 meses, entonces la persona se llena, surge como un maremán de emociones, una confusión de emociones, y porque es un golpe muy fuerte. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esta parte. Cabe recordar que cada duelo es distinto, o sea, cada duelo es distinto, y que no todos los duelos nos harán sentir de la misma manera, ¿sí? O vas a tener las mismas sensaciones. El duelo que hace nos ayudará a nosotros que aceptar la muerte. El dolor es necesario, sin dolor no hay sanación, no hay curación. A veces los expertos tratan de una u otra manera hacerle entender esta parte por medio de metáforas. Y una de ellas es que cuando tú tienes una herida y esa herida está allí abierta, si no sientes dolor, ¿qué va a pasar? La vas a descuidar. Y resulta que con el paso del tiempo vas a ver que esa herida está infectada, ¿sí? Y después de pasar a ser una herida tal vez simple, ya se convierte en un problema más grande. Pero entonces el dolor que nos permite a nosotros prestarle atención a esa herida y buscar las estrategias necesarias, los cuidados necesarios para que la misma pueda suturar y cicatrizar de la mejor manera. Algunos hacen referencia a que cuando el dolor llega a la persona, invade todas las partes de su vida, o sea, le afecta en proporción de manera enorme y se convierte como un círculo que está allí rondando en la persona, y mucho dolor, mucho sufrimiento. Cuando en el ejemplo que le ponía de la metáfora, es decir, la herida sanó porque a través del dolor te diste cuenta y buscaste los mecanismos como curarla y sanarla, pero te queda la herida. O sea, así sucede con el duelo, ¿sí?
A veces pensamos que la gente dice, ah, ya, van 2 años, olvida a tu familiar. No, o sea, esa herida, esa cicatriz está allí, ¿sí? Tal vez no con la misma intensidad cuando se abrió la herida, pero te permite recordar que tuviste una herida. Y eso pasa que en ocasiones vemos que las personas en un aniversario, en fechas especiales, pues recuerdan a esos seres queridos. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esta parte. El duelo pues nos ayudará a aceptar la muerte, a aprender y a expresar nuestros sentimientos y a vivir con el sano recuerdo de que aquellos que amamos o las experiencias que tuvimos con ellos nos sustentan y nos ayudan a seguir hacia adelante. Seguimos, Juan, los dejo con Juan David. Gracias. Claro que sí, Liomar y Diana, gracias por esa parte de introducción a los tipos del duelo, las referencias totalmente claras para nosotros. Vamos seguidamente a avanzar, vamos a revisar junto a Diana las fases del duelo, sus características, cuáles son las más relevantes y aquellas que debemos tener en cuenta siempre para revisar y lograr identificar este tipo de aspectos en nuestra vida. Vamos, Diana, contigo. Gracias, Juan David. Vamos a seguir entonces con nuestra próxima diapositiva, que son las fases del duelo. Las fases del duelo son 5. Empezamos con la negación, seguida de la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Son las fases del duelo. Ahora vamos a tratar de hablar un poquito de ellas. Encontramos la negación como la primera fase del duelo. Es ese momento en que nos dan la noticia en que ese ser querido ya no está. En cierta forma, es un choque de emociones y muchas personas tienden de pronto a negar de que eso no ha pasado. No puede ser, porque hace 8 días lo vimos, esta mañana hablamos por celular con esa persona, o pasamos y lo saludamos. Entonces, que de un momento a otro nos den la noticia de que ya no está, eso en cierta manera causa cierto choque emocional y tendemos a negarnos, a no entender que esa persona ya no está. Seguimos con la fase de la ira. Es ese momento en que entendemos que de pronto esa persona ya no está, pero nos llenamos de ira. El por qué esa persona murió, por qué esa persona nos dejó, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Nos sumamos en un enfado, en donde no queremos nada, no queremos hablar con nadie, se tiende a buscar la soledad, se tiende a no querer aislarse de todo lo social, de no querer nada con absolutamente nadie. Ese enfado se arremete contra todo el mundo e incluso con la misma persona. Pasamos a la negociación. Sabemos que este tipo de fases, como les explicaba ahora un poquito, se da en tiempos. O sea, no es que un día van a sentir la negación y al otro día antes van a pasar a la ira. No, cada quien va llevando a su tiempo cada una de estas fases. Entonces, después de que pasamos de la ira, pasamos a la negociación. Ese es el momento en que, en cierta manera, ponemos como una barrera en nuestros sentimientos, porque no queremos sentir dolor, no queremos sentir la ausencia de esa persona que tanto amamos y que ya no está. Entonces colocamos esa barrera de no querer sentir, o muchas veces por el pensamiento empiezan a pasar como esas ideas. Listo, como yo no quiero sentir esa ausencia en mi corazón, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a reemplazar. Voy a reemplazarlo con otra persona, voy a reemplazarlo con algún objeto, voy a dedicar de pronto a hacer otra cosa, pero yo no me voy a permitir sentir ese dolor. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo y cuando vamos recordando todos esos hábitos que hacíamos con esa persona, se presenta lo que es la depresión. En un momento de esos, en que de pronto llegó un cumpleaños, llegó alguna fecha especial que compartíamos de forma exclusiva con esa persona, ahí es donde empezamos a desatar todas esas emociones que tenemos, a llorar, nos permitimos sentir el dolor, nos permitimos que se sienta ese vacío, porque hay que llenarlo, pero no malamente, sino sanamente. Cuando se acepta, cuando se llega a esa depresión, que caemos como en ese estado emocional tan bajito, entonces es cuando empezamos a pensar que ya esa persona definitivamente se fue,
que ya no la vamos a tener a nuestro lado. Y es cuando comenzamos la aceptación. Es cuando empezamos a trabajar por recuperar nuestra vida, por recuperar nuestros hábitos. Si en nuestros proyectos de vida estaban estas personas, entonces empezamos nuevamente a recalcular, empezamos nuevamente de cero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que mi vida pueda continuar de la mejor forma, para sanar este momento? Estas son las fases del duelo. Acá vamos a hacer un paréntesis, porque es importante que sepamos que no todas las fases del duelo se dan de forma lineal con todas las personas. Es importante que comprendamos que en nuestro hogar todos tenemos diferentes roles. Está la mamá, está el papá, están los hijos, están los abuelos. Entonces hay que empezar a mirar cómo cada uno de ellos va a suplir este dolor, cómo lo va a llevar. En el caso de los niños, es importante estar muy atentos a estas fases de duelo. Por lo general, los niños no soportan tanto dolor, o sea que los vamos a ver entre juegos y tristeza. En un momento a otro vamos a ver que están como decaídos de ánimo, que sus hábitos alimenticios y de sueño empiezan como a descontrolarse en un poquito. Empezamos a ver la necesidad de ellos de buscar de esa persona con la que han hecho vínculos afectivos fuertes. Si la persona que se fue uno de los progenitores, entonces ese niño va a buscar el lado, el calor de esa otra persona, de esa figura que quedó ahí como progenitor. Entonces es normal que quiera estar todo el tiempo con el papá o con la mamá. En este caso, también es importante decirle a los adultos que no debemos esconder nuestras emociones. Es que tenemos que ser fuertes para demostrarle a mi hijo, a mi hija, que aunque se fue esa persona que era tan amada para nosotros, pues yo quedé. Acá estoy yo le voy a mostrar que soy fuerte y que vamos a salir adelante, pero ocultando las emociones, dejando de pronto de expresar todos esos sentimientos de dolor y de tristeza. No, hay que hacerle entender al niño a su manera que los seres humanos manejamos emociones y dentro de esas emociones se encuentra la tristeza. Hay que explicarle a ese niño que cuando falta un ser querido que nosotros amamos, que se hicieron vínculos afectivos fuertes, es normal que nos sintamos tristes. Que si el niño nos vio llorar, no nos vamos a esconder ni nos vamos a hacer como si nada está pasando, no. Le vamos a mostrar al niño, perdóname, pero es que estoy triste. Mamá extraña a papá que ya no está, pero eso no significa que no me alegre de tenerte a mi lado. Ese hacerle entender a ese niño que la presencia de él en la vida de esta persona es esencial para continuar adelante. No podemos encerrarnos en el ausentismo de la persona que ya no está y olvidar el que está ahí, presente. Muchas veces en los hogares falta un hijo y es una pérdida enorme, porque como dolor de madre, eso debe ser impresionante, eso debe ser un dolor impresionante. Sin embargo, no podemos dejar a un lado los que están ahí, a nuestro lado. Entonces es normal que ese niño nos vea llorando y si nos ve llorando, entonces le podemos explicar, mamá está triste porque tu hermanito no está, pero agradezco a la vida tenerte a ti a mi lado. Que el niño pueda comprender que su mamá está sacando todas esas emociones de tristeza, de dolor, pero que le está haciendo comprender a él también que eso es lo propio de la vida. Le está demostrando al niño que las emociones no se pueden esconder, que las emociones no se pueden guardar. Le está demostrando a este niño que las emociones hay que sacarlas, hay que vivirlas. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si nos guardamos todas esas emociones, ¿qué va a hacer el niño? Él va a empezar a guardar sus emociones también. Si es un niño que en algún momento de su vida llegó a una adolescencia, llegó ya joven y se graduó de la universidad, logró algo grande que para él fue una alegría enorme y él lo quiere expresar, ¿qué va a hacer? No lo puedo expresar ante mamá ni papá, porque como ellos guardan todavía la ausencia de mi hermano, entonces probablemente no se van a alegrar por mí, sino que se van a entristecer pensando en el hermano que ya no está. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, que
en cierto momento vivir las fases del duelo, sacar todo ese dolor, pero también reconocer ante los que nos están viendo, lo que nos están rodeando, la importancia de expresar nuestras emociones. También hay una población que es vulnerable dentro de nuestros hogares, que son nuestros viejitos, nuestros ancianos, los de la tercera edad, que son esas personas que están en situación de discapacidad. Estas personas, por la pérdida de su independencia, tienden a formar lazos afectivos muy fuertes con sus cuidadores. ¿Se pueden ustedes imaginar cuando una de estas personas pierde uno de esos cuidadores, lo difícil que es para ellos afrontar el duelo y pasar cada etapa del duelo? Hay que tener un poquito de empatía, de amor, de tolerancia, porque es normal que ellos dentro de esas fases del duelo se vuelvan agresivos, no quieran alimentarse, caigan en un deterioro a veces físico también por el mismo dolor que sienten de la pérdida de ese ser querido. Entonces, esas son poblaciones que tenemos que tener prioridad y estar muy al pendiente de cómo van viviendo estas fases del duelo, para que lo hagan de una forma sana. También tenemos que mirar ahora lo del COVID, por esta pandemia, emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Ya no era como antes, que si fallecía una persona, pues lo acogíamos en nuestra presencia, hacíamos ciertos rituales, estábamos ahí acompañándolos. Ya no se da. Ya si alguien fallece, se restringe la entrada a los velorios, se restringe la entrada al cementerio. Entonces, esto se hace más difícil para que estas personas afronten el duelo. A continuación, regresamos entonces con Juan David. Gracias, Diana. Sin duda hemos logrado captar muy bien la idea que has querido transmitirnos a partir de poder entender, comprender un poco más a fondo que el duelo también, a pesar de que es una etapa difícil, podemos llevarlo de forma sana y podemos también identificar quizás en qué fase podemos estar atravesando para en esa misma medida focalizar nuestra atención en tratar de resolverlo o de manejarlo de alguna forma. Seguidamente vamos a revisar con la ayuda de Liomar, nuevamente con él, las alteraciones fisiológicas que pueden darse en este proceso del duelo, qué puede estar sucediendo a nivel de la mente, qué sentimientos puede estar experimentando o qué sensaciones puede manifestar en su cuerpo, en su mente, en su corazón, cada persona que atraviesa por esta etapa. Gracias, Juan. Como lo expresa Juan David, hablaremos a continuación de las alteraciones fisiológicas, conductuales y afectivas, cognitivas también en el duelo. Dentro de las alteraciones fisiológicas tenemos el vacío en el estómago. Normal que las personas que están en este proceso de duelo pues sientan o como esos retorcijones en el estómago, por el producto de la etapa en la cual ellos están viviendo, ¿sí? Muchas veces surge también la opresión en el pecho y a veces es normal verlo en los sepelios o cuando le dan la noticia a la persona o en la etapa de la negación. La primera etapa empiezan, me siento sin respiración, me ahogo, ¿sí? O se me ha hecho como un nudo en la garganta. Yo sé que en su gran mayoría hemos experimentado eso, ¿sí? Porque de una u otra manera nos ha tocado también vivir las etapas del duelo por la pérdida de un familiar. Surge también la hipersensibilidad al ruido. Y es normal que estas personas el tener tal vez de pronto el televisor encendido les fastidie, les moleste, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que forma parte del proceso de duelo y que surgen esas alteraciones también. De igual manera también surge una sensación de despersonalización, es decir, la persona se siente como extraña y es normal. A veces la gente dice, yo me siento como raro, como extraño, como que no soy yo, como que no estoy aquí en este planeta. Eso es normal. En ocasiones también está la falta de aire y como lo vemos en los sepelios, que hay personas que hay que decir, bueno, córranse todos porque no pueden respirar. Y eso es parte de su dolor, así lo manifiestan. Y es una forma también de
poder manifestar todo ese sufrimiento y que le ayuda a la persona a irse adaptando al cambio, ¿sí? A esta separación del ser querido. Surge también la debilidad muscular, la falta de energía y sequedad en la boca. Y es normal que a veces veamos que las personas dicen, no, es que no puedo, el cuerpo no me da. A veces en nuestro argot decimos, me siento como Lelo, o sea, como que he ido, ¿sí? Sin fuerzas, sin ganas. Todo eso forma parte de las alteraciones fisiológicas en el duelo. Les voy a hablar también de las alteraciones conductuales. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede? Es normal que pueda surgir un trastorno del sueño, que la persona duerma poco, o que a veces duerma y en el transcurso de la madrugada se levante la persona porque no puede conciliar el sueño. También surgen trastornos alimentarios. Puede que la persona coma poco o coma demasiado y se ven como ansiosas y tratan de gestionar o de manifestar todo ese dolor que sienten, pues comiendo, y ven ello como una especie de calmante para ese dolor tan fuerte. También a veces surge la conducta distraída. Y a veces pasa que lo vemos a la persona que tú le estás hablando y no te presta atención, porque está, como dicen, encerrado en sus pensamientos o recordando esos momentos hermosos que pudo compartir con este ser querido. También es normal que surja el aislamiento social, que ya no quieran pues, compartir con sus familiares o con sus amigos, prefieren estar solos en su casa o en su cuarto, y eso pues hay que entenderlo y dejar que la persona pues lo manifieste de esa manera, pero siempre estando atento a todo el proceso y al cuidado de esta persona, ¿sí? Cómo reacciona, cómo actúa, de tal manera que pueda en un momento dado tú estar allí pendiente para brindarle la ayuda, la atención necesaria. Es normal también que a veces se sueñe con el fallecido, y yo sé que casi todos lo hemos oído. A veces el doliente dice, ayer me soñé con Pedro y me habló y me dijo tal cosa, ¿sí? Entonces es normal que las personas tiendan a generar esta conducta de soñar con el fallecido. Evitar también recordatorios del fallecido. Hay quienes tú ves que te dicen, no me hable, no quiero hablar de eso o de él ahorita. Hay que respetarle su decisión también y su sentimiento. Llorar, que es lo normal, suspirar, eso vemos que la persona llora, suspira, y eso es normal. O buscar y llamar en voz alta al difunto. A veces vemos, ay Pedro, o ay Juan, de momento, y la gente dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es la persona en su mismo dolor, lo está manifestando de esa manera. Surge también que en ocasiones la persona tiende a visitar lugares o llevar consigo objetos que le recuerdan al fallecido. Algunos ustedes pueden ver que van al cementerio todos los domingos, hay quienes es más intenso y van todos los días a dejarle flores al difunto, y eso es parte de las alteraciones conductuales, ¿sí? Y usted como familiar pues debe de estar allí, no atacarlo, no desautorizarlo, porque como hablábamos ahorita, los tipos de duelo, o sea, no desautorizar su duelo, porque en cierto modo, en vez de ayudar, lo que podemos es hacer enfadar a la persona, y no sabemos en qué bien etapa esté, porque puede que la persona esté en la etapa de la ira y no sabemos cómo puede reaccionar. Entonces, pues, esas son las alteraciones conductuales. También les voy a hablar de las alteraciones afectivas. Estaríamos hablando de lo que son emociones y sentimientos. Es normal que surja la tristeza, porque eso es lo que siempre es lo que más nosotros podemos ver. El enfado, que forma parte también en una de las etapas, la ira, a veces arremeten con los familiares, o a veces si estuvo en la clínica y falleció, van y arremeten contra el personal médico, y todo eso es parte de las alteraciones que van surgiendo en la persona. Y que también pues, forma parte de una alteración conductual, ¿no? Surge muchas veces el autorreproche, la ansiedad, la fatiga, la impotencia, y cuando ya la persona ha vivido las etapas del duelo y está haciendo como, está en esa etapa de cierre, de aceptación, surge muchas veces el alivio, ¿sí? O el anhelo y la tranquilidad, es decir, la persona ya no sufre. Aunque tal vez hayan fechas especiales que
tú le veas que tenga que llorar porque le trae recuerdos y sentimientos, pero es normal. Entonces, es normal pues que surjan todas estas emociones y sensaciones en la persona: soledad, tristeza, enfado. Lo importante y lo más reconfortante es que si la persona o tú estás pasando por esta etapa de duelo o la separación de un ser querido, puedas en un momento dado que así lo requieras, buscar esa compañía de tus seres queridos, de tus amigos, poder llamarles telefónicamente o escribirles por WhatsApp, estar en contacto con ellos a través de las redes. Pues todo esto también va a hacer que el proceso de duelo sea más llevadero. Surge también las alteraciones cognitivas. Estaríamos hablando del pensamiento. Muchas veces hay trastornos de memoria, la persona se le olvidan las cosas y en ocasiones sucede en el primer día. Le preguntas a la persona: bueno, ¿y dónde usted puso el dinero? No, no sé, yo creo que lo puse en tal lado, ¿sí? Se olvidan de las cosas. Hay un trastorno de memoria o una alteración de la memoria. Muchas veces en la atención, o sea, no pueden concentrarse, ¿sí? Hay incredulidad, confusión, preocupación, sensación de presencia del fallecido, y muchas veces nos pasa o ha sucedido que las personas dicen: por ahí vi que él pasó con un atuendo blanco, yo lo vi, si él vino a visitarme. Y muchas veces las personas o los familiares tienden como a reírse, a mofarse, dicen: estás loco, ¿sí? Pero eso es producto de las alucinaciones, ¿sí? También puedan ser visuales o auditivas, ¿sí? Es muy importante. Entonces, recomendación para las personas que están viviendo el duelo y se encuentran en algunas de estas etapas, especialmente en la parte de la alteración cognitiva. La idea es no exigirse demasiado a nivel intelectual, ¿sí? Una persona que está en este proceso de duelo no puede decir: bueno, yo estaba estudiando y mañana voy a hacer una maestría o quiero hacer esto, lo otro. No, o sea, es necesario que la persona pues, pueda vivir e ir quemando sus etapas poco a poquito, y habrá tiempo para seguir desarrollando muchísimas cosas más. Gracias, Juan. Seguimos entonces con Diana. Claro que sí, muchísimas gracias, Liomar. Antes de continuar, les recordamos que el chat está habilitado para que ustedes puedan consignar allí todas y cada una de las preguntas que puedan estar atravesando por su mente y aquellas que aún quizás no han podido resolverse. Antes de continuar, vamos a pasar a la parte de algunos consejos o algunas sugerencias, algunos tips que nos puedan dar ustedes para afrontar sanamente el duelo. Y quisiera también enfatizar en esta parte que ustedes también pudieran explicarnos que no solamente es duelo aquel que experimentamos o que alguna persona tiene dentro de sus sensaciones y en su mente cuando pierde un ser humano, sino que también el duelo se experimenta cuando perdemos una mascota o cuando quizás perdemos el empleo. En ejemplo, en este tiempo de pandemia, muchos han perdido o han tenido que salir de sus formaciones laborales y quizás abandonar también sus estudios por falta de ingresos económicos. Entonces, ¿qué tipos de consejos ustedes nos podrían dar para afrontar sanamente todo este tipo de situaciones? Claro que sí, Juan David. Lo que dices es excelente. Hay diferentes tipos de duelo. Como nosotros en este momento estamos enfocados en el duelo de la pérdida de un ser querido, pero como ya usted lo decía, pues experimentamos toda diferencia, toda clase de diferentes de duelos, porque es toda pérdida de ruptura que se da frente a algo sentimental. Así sea por decir un objeto que tengamos, cuando se pierde, pues en cierta manera teníamos algo así como cuando decimos es que tenía un valor sentimental para mí, ¿cierto? Se inicia una etapa de duelo y se pasa igual por todas las fases del duelo que mencionamos anteriormente. Consejos que podríamos dar para afrontar un duelo sano son muchísimos. Son demasiados. De hecho, en nuestro chat vamos a colocar algunos libros súper recomendados, que son buenísimos, que nos dan herramientas, que nos ayudan a ampliar toda esta información. Por el momento vamos a dar consejos claves, cositas claves, porque el tiempo va avanzando. Tenemos el tiempo. El tiempo es
elemental. Yo creo que este es la clave para llevar un duelo sanamente, es permitirle darle a esa persona el tiempo que ella requiera para superarlo, respetarle ese dolor. También tenemos lo que es expresar nuestros sentimientos, lo que hablábamos ahora un poquito, no dejar que todo eso se nos acumule mentalmente. Yo acá pongo así un ejemplo breve, sencillo, como lo que es nuestra computadora en el disco duro. Allí vamos guardando toda la información. Y de un momento a otro, entonces nos empieza a prender como ese bombillito rojo que nos va diciendo, ojo, memoria ya casi llena, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Ayuda a alguna persona experta en sistemas que nos colabore, hacerle un backup al equipo que nos permita eliminar todos esos archivos que se nos vuelven pesados, que casi que son hasta basura, que no nos sirven para absolutamente nada. Pues así son nuestras emociones, cuando guardamos y guardamos y guardamos cosas que sabemos que son cosas negativas, que no nos están ayudando a afrontar un duelo, que no nos están permitiendo avanzar en la vida, es importante realizar un backup. ¿Cierto? Si para nosotros es un poco complejo tratar de canalizar nuestras emociones, entonces es importante buscar ayuda psicológica, ayuda de profesionales que nos ayuden a dar estrategias que nos permitan canalizar todas esas emociones, todas esas cosas que tenemos mentalmente y que no nos están beneficiando en absolutamente nada. También tenemos uno que es cuídate y cuida a los tuyos. Es paradójico, pero no cuidamos del otro bien si nosotros estamos mal. Es importante para nosotros estar bien, no solamente física, para movilizarlo, para llevarle el alimento, para todas esas cosas desde lo comportamental. También es estar bien desde lo emocional, desde lo mental, que haya un equilibrio físico, mental y espiritual. Cuando tenemos esos tres elementos, cuando hay un equilibrio perfecto, es que le damos una ayuda sana a otra persona. O muchas veces nos ocurre que estamos pasando en la familia con algún tipo de duelo y no vivimos el duelo propio por estar pendiente del duelo del otro. Entonces estamos pendientes de que no quiere comer, no está durmiendo bien, es que está triste, está decaído, como que es que yo no lo quiero ver así, porque así le dicen a uno en los talleres, es que yo no quiero ver mi familiar así, yo quiero que él pare ya con ese dolor. Imposible, imposible parar con ese dolor, porque es que es el dolor de esa persona. De pronto los vínculos afectivos que esa persona hizo con el fallecido no fue el mismo vínculo que de pronto esa otra persona que quiere que él cambie lo haya hecho. Entonces eso hay que respetar el duelo del otro. Además, para cuidar entonces a otro, entonces es importante canalizar primero nosotros nuestros sentimientos, nuestras emociones, para así brindarle una ayuda oportuna al otro y que comprenda también el dolor que está sintiendo el otro debe ser respetado. Continuamos entonces con Leomar, que nos va a dar otros tipsitos claves para cómo enfrentar el duelo. Gracias, Diana. Uno de los tips también que tenemos es retomar tu rutina. La vida, hay que entender que la vida continúa, ¿no? Y tu mente pues necesita distraerse. Así que es muy importante que vuelvas de pronto a tu puesto de trabajo, a tu rutina diaria, a tus aficiones, las cosas que te gusta hacer, que te apetece hacer, que empieces nuevas actividades, de pronto puedes involucrarte si tal vez quieres de pronto pintar, tomar un pequeñito taller o de escritura, empiezas a escribir lo que sientes, etcétera, etcétera. La idea es que puedas irte reinsertando a tus actividades cotidianas, a las cosas que te gustan, poco a poquito, y te va a ayudar mucho. Tal vez pueda parecerte difícil y te cueste al principio, has de hacerlo, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que la persona que ha perdido quería en cierto modo lo mejor para ti, porque hubo ese lazo, ese amor, esa comprensión, esa afinidad. Y él desea, o tú también estás consciente
de que está en un buen sitio, está en un mejor lugar, y una forma de honrarle es siendo tú feliz, ¿sí? Insertarte poco a poco a tus labores cotidianas. Entonces puedo dedicarle estos pequeños, de pronto, si realizas alguna actividad que tú te has trazado y lo alcanzas, lo logras, pues eso puede dedicárselo a ese ser querido, ¿sí? Entonces, no hace falta tal vez que te marques grandes metas, ¿no? Hay que ir empezando poco a poquito, ¿sí? Para evitar frustrarte. Otro punto también es hacer terapia. O sea, son tantas las emociones que tú debes de canalizar que es muy aconsejable pues que hagas terapia psicológica. Si necesitas ayuda, pues la busques, que es muy importante. Es optar por, en este caso, pues por un psicólogo que pueda orientarte, o algún psicólogo que tenga una especialización en duelo. Entonces te van a dar la ayuda y las herramientas necesarias, ¿sí? Para seguir hacia adelante en tu proceso y en tu vida también. Entonces, estos son los pequeños consejos que teníamos para ustedes y así poder afrontar sanamente el duelo. Seguimos con Juan David. Gracias a Leo Maridiana por esta explicación. Quisiera ahorita preguntarles, o más bien que pasáramos a la parte de aquellas cosas que podemos aprender a decir en el momento justo, en el momento indicado, cuando una persona atraviesa por un proceso de duelo, independientemente de la índole que sea, pero cómo podemos focalizar esa atención o esa ayuda para prestarle a la persona o demostrarle, manifestándole que tiene nuestro apoyo y que cuenta con nuestra compañía. Claro que sí, Juan David. Esta es muy importante. Es muy importante porque resulta de gran apoyo utilizar las palabras precisas en el momento adecuado, como usted lo dice, Juan David. Muchas veces vamos a acompañar a alguien a un velorio, a un entierro, y no sabemos a veces cómo expresarlo, no sabemos qué decirles, porque sabemos que el dolor que siente esa persona, pues difícilmente uno lo pueda sentir. Pero le podemos dar palabras como estoy aquí para lo que necesites, no puedo llegar a entender lo que estás sintiendo, pero puedo quedarme cerca de ti si en algún momento necesitas hablar. Yo pienso que acá es primordial el que ellos sepan que estamos acompañándolos. Cuando ellos entran en esa etapa crucial, muchas veces que quieren estar solos, que no quieren estar acompañados, pues no es prudente uno estar ahí como, venga, hablemos, no. Ahí es que saberlos escuchar cuando ellos quieran expresar sus emociones, permanecer presentes. Yo acá diría también, Juan David, que es apoyar desde las acciones, no solamente es decir, estoy acá presente para lo que necesites y ya, no, es desde las acciones. Si yo voy a ir al supermercado, entonces llamo a esa persona, necesitas que te compre algo, tienes comidita, necesitas que te traiga alguna cosa que estés necesitando urgente, si tienes alguna diligencia que hacer, yo te puedo colaborar, yo estoy ahí para hacerlo. Si necesitas que te colaboren haceres de la casa, para que puedas estar tranquilo, para que puedas estar en soledad, para que puedas pasar tu duelo, pues es esa parte, es también como desde las acciones también demostrar que estamos ahí presentes. Rápidamente, pasamos entonces ya con Leomar, que también tiene otras cositas que contarnos. Gracias, Diana. Es muy importante lo que tú acabas de manifestar, de expresar, que es necesario, ¿no? Ponerlo en práctica. Yo les voy a hablar de lo que no se debe decir. Es normal o usual que muchas personas pues cometan algunos errores al acercarse a la persona que atraviesa por esta etapa de duelo, y sin darse cuenta o sin querer tienden, en vez de ayudar, a lastimar muchas veces más, ¿sí? O a reforzar ese dolor. Entonces, lo más importante es que cuando sea la persona pues, capaz de acercarse al que está viviendo este proceso, pueda generar lo que es la práctica de una escucha activa, ¿sí? Y empática. O sea, facilitarle el desahogo, dejándole expresar lo que siente y las cosas que echa de menos de su familiar. Entonces, eso va a ayudar a la persona a sentirse acompañada, a sentirse apoyada, ¿sí?
y va a ser de mucha ayuda para sobrellevar su proceso de duelo. Entonces, bueno, a generar la escucha activa. Aunque tal vez hay personas que a veces son un poco intolerantes y a veces dicen, no, pues es que todo el tiempo me habla del familiar, el fallecido, y lo único que hace es hablarme de eso. No, hay que ser empático, ¿sí? Y entender. ¿Qué nos es como recomendable decir? O sea, a veces las personas dicen, pues sea fuerte, hermano, que eso pasa, ¿sí? Dale, que usted puede. Y a veces lo decimos en un tono como en vez de motivar, lo que estamos haciendo es regañando, ¿sí? O a veces le decimos, anímate, échale fuerza a eso, que no pasa nada. No. O a veces le dicen, hazlo por tus hijos y otras personas significativas para ti. Como quien dice, ponte fuerte, hazlo por tus hijos, ¿sí? O por nosotros que estamos aquí, que somos tu familia. No podemos desautorizar. O sea, es bueno que la persona viva su duelo, su proceso, ¿sí? A veces le dicen, no llores más que te estás torturando, que no dejas descansar al difunto, ¿sí? Eso no es recomendable, no ayuda, porque tú no sabes en qué etapa también esté la persona que está viviendo su duelo, ¿sí? Si está en la etapa de la ira, pues va a arremeter contra ti. O a veces le dicen la vida continúa, a veces dicen es ley de vida, inclusive a veces hasta citan textos, dicen el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Sí, pero lo que pasa es que estamos, en vez de ayudar, afectando, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos todo esto en cuenta para no cometer de pronto alguna imprudencia, ¿sí? En vez de querer ayudar, tal vez termines acrecentando más el dolor en la persona. Lo que sí puedes hacer, como decía Diana, es simplemente tú mostrarte y presentarte como una fuente de apoyo. Entonces, también una frase es, me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras, ¿sí? Entonces, quiero que sepas que estoy contigo y que pienso en ti a menudo. Muchas veces me ha pasado, yo cuando me ha tocado ir a velorios, trato más bien de oír, ¿sí? O si llego donde la persona que está viviendo el duelo, pues abrazarlo, frotarle por la espalda y que es lo más aconsejable, ¿sí? Y mostrarle que estamos con ellos, le decimos te amamos mucho, sabes que cuentas con la ayuda de Dios y también que cuentas con nosotros, que somos tus amigos y que te amamos. Entonces eso es más reconfortable que muchas palabras. Gracias, Juan. Excelente, Leomar, gracias por la claridad en estas cosas que pueden resultar precisas y a veces también imprecisas cuando hay una persona que atraviesa por una etapa de este tipo. Es importante ahora, para continuar, hacer claridad que va a haber un espacio antes de finalizar, justo después de la siguiente intervención, en la que ustedes van a poder encontrar resolución, algo de respuesta a algunas de las preguntas que hemos revisado. Seguidamente vamos a estar con Diana, que ella nos va a proporcionar algunas herramientas desde su experiencia en el campo laboral de cómo hacer algo, especie de cierre en el duelo, y algunas metodologías que ella nos va a enseñar a implementar. Claro que sí, Juan David, muchísimas gracias. Vamos a hacer dos actividades que nos van a ayudar a dar inicio, de pronto, a afrontar el duelo mucho más sano. Son actividades que nos permiten como sacar todas esas emocionalidades que tenemos ahí, todo eso que tenemos contenido. Entonces vamos a tratar de hacer dos vamos a elaborar dos cositas que nos van a ayudar. En este caso, vamos a elaborar lo que es una mariposa. Como ustedes pueden ver, la mariposa como su símbolo de transformación, por la metafísica tan hermosa que tiene del cambio de oruga a mariposa y luego sale a volar y todo eso. Entonces, en nuestro campo lo manejamos bastante, más que todo con los duelos anticipados, con los que psicológicamente nos vamos preparando cuando ya esa persona va a fallecer. Listo. Entonces, es muy fácil. El material, solamente hojitas. Ya es lo que ustedes quieran hacer. Si la quieren de colores o la quieren decorar, eso está a su creatividad. Es importante para hacer estas actividades
que preparemos el espacio. Sería bueno que estuviéramos solos, para así permitirnos expresar, para así permitirnos hacer algo así como un cierre de ciclo con esa persona que ya no está. Cuando son entonces de duelos anticipados, que nos vamos preparando psicológicamente para el fallecimiento de ese ser querido, entonces hemos vivido con ellos varias etapas. Entonces en la primera, que es el cuerpo de la mariposita, vamos a colocar el pseudonombre que le teníamos a esa persona, por decir así, el apodo de algunas personas, por cariño, le vamos diciendo amor, mi vida, mi cielo, algunos ratoncito, de cierta manera, por alguna anécdota que tuvieron de forma exclusiva. Entonces acá vamos a colocar el nombre de esa persona, o incluso podríamos colocar simplemente mamá, papá, hijo, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es que vamos a personalizar nuestra mariposa. Acá tenemos entonces dos cuerpos, uno más grandecito que el otro. Vamos a coger el que es más pequeño y vamos a colocar qué fue lo más difícil para nosotros que tuvimos que enfrentar con ese ser querido. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, muchas personas empiezan, por ejemplo, a colocar, para mí lo más duro, lo que me causó más dificultad fue ver a esa persona en el estado, por ejemplo, postrado en la cama. Me dolió mucho verlo en esa situación y la frustración mía de no poderle ayudar, de no poderle quitar ese dolor. Son todos esos malestares que nos causaron, que nos dolían mientras esa persona estaba en vida. Acá vamos a colocar todas esas cosas, por eso la importancia de que busquemos estar solitos, porque eso es un momento íntimo, es un momento que es de nosotros, que nos va a ayudar a sacar todas esas emociones. Después de que colocamos acá en este cuerpo todas las dificultades que nos dieron, las tristezas que nos causó haber vivido esas etapas tan duras con ese ser querido, vamos a pasar entonces al cuerpo grandecito. En este cuerpo vamos a colocar qué nos dio la fortaleza para ayudar a ese ser querido. Entonces muchos de los participantes de los talleres colocan que su fortaleza estuvo en Dios, que fue Dios el que les dio el equilibrio perfecto, la capacidad para elaborar todas estas etapas que vivieron con ese ser querido que estaba en sus últimos días de vida. Acá vamos a colocar todo eso. Luego de que tengamos ya todos los tres cuerpos, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar entonces a pegarlos. Pueden utilizar colbón. Yo acá rápidamente lo que puse fue una cinta, de manera de mostrarles rápidamente que nos queda nuestra mariposa. Cuando queda nuestra mariposa es el símbolo de transformación que esta persona ha hecho entre la carne y su divinidad, porque somos energía. Aunque esta persona se fue, quedan los buenos recuerdos, los buenos sentimientos, quedan todas esas emociones hermosas que nos dejaron, que nos permitieron vivir por tantos y por tantos años. A continuación, vamos a hacer entonces otra que se llama carta de sentimientos. La carta de sentimientos está dirigida para todas esas personas que de cierta manera se fue ese ser querido y no se dio un adiós. Salieron de nuestra casa y no regresaron. Por ese bebé que quedó ahí en el útero, que esperábamos con ansias locas y no llegó a nacer. Se puede hacer también para aquellos bebés que nacieron, abrieron sus ojitos, nos miraron y partieron. Para esas personas así que se van sin decir un adiós, se puede hacer esta carta de emociones. Es simplemente coger una hojita, un lapicero, organizar nuestro espacio. Muchas personas ponemos unas velitas. Las velitas tienen colores, significados. Por lo general les gusta mucho utilizar el blanco porque el blanco da paz, da tranquilidad. Entonces lo que hacen es que se coloca una velita encima de un cenicero, porque después de que terminamos nuestra carta, de que desplegamos ahí todas nuestras emociones, del por qué fue, entonces vamos expresando de pronto todas esas fases del duelo, de la negación, de la ira, del por qué te fuiste, por qué me dejaste, si yo te necesitaba, pero después empezamos a entrar como en esa etapa del agradecimiento, donde empezamos a agradecer del que estuviste acá. Mucho tiempo, poco tiempo, apenas te vi o te sentí, pero estuviste acá, te conocí, lograste dejar una huellita en mi corazón, en mi alma. Entonces es cerrar esos ciclos con esas personas, acá expresarles lo que le hubiéramos querido decir en vida y no lo hicimos.
Cuando terminamos nuestra carta, lo que hacemos es que la enrollamos y la quemamos, en ese símbolo de que hemos soltado nuestras emociones, todos nuestros sentires, nuestra tristeza, nos hemos permitido el dolor, se va cerrando el ciclo y empezamos esa etapa del duelo en cierta manera más sanamente. Muchas de las personas lo que hacen en nuestros talleres es que se llevan la cartica, cogen un globo y amarran la cartica y lo elevan al viento. Entonces son dos actividades muy buenas para que las tengamos en cuenta cuando veamos necesario hacerlo para cerrar este tipo de ciclos. Regresamos contigo, Juan David. Muchísimas gracias, Diana, por estas opciones que nos has presentado. Rápidamente vamos entonces ahora a acceder al espacio de preguntas. En este momento nuestros profesionales empezarán a dar respuesta a algunas de las inquietudes que se han ido suscitando a lo largo del taller. Diría que de las más comunes que tenemos está relacionada con este tiempo en pandemia. Dice, ¿cómo superar el duelo cuando no se puede dar ese último adiós a los seres amados? Y cómo sanarlo teniendo en cuenta que no hubo la posibilidad de hacer un duelo físico, de tener presencia en ese espacio. Ok, Juan David. De hecho, la última actividad que hicimos precisamente es para eso, para esas personas que se fueron y no logramos darnos un adiós. Esta actividad nos ayuda a soltar todas esas emociones, nos permite sentir todo ese dolor. Sin embargo, lo que hemos hablado en el transcurso de la charla, hay que recordar que el duelo sanamente va entre 6 meses a año y medio. Si nosotros estamos viendo que nos estamos pasando a ese tiempo, es importante buscar ayuda porque podríamos pasar a lo que es un duelo patológico. Y eso no lo queremos llegar, porque allá no podemos llegar, porque ahí es donde empezamos a guardar tantas cosas que empezamos luego a somatizarlas físicamente. Entonces, una de las actividades que realizamos es precisamente para eso. Es un cierre de ciclo. Simbólicamente la carta nos representa esa persona que se fue. Simbólicamente lo que vamos escribiendo acá es pensando que se le estamos diciendo a esa persona que ya se fue, que de cierta manera, si se fue porque ya estamos preparados psicológicamente de forma natural o se fue de forma bruta, lo que haya sido. Esto nos ayuda bastante a soltar ese tipo de emocionalidades. Muchísimas gracias, Diana. Otra de las preguntas que tenemos dice siguiente: ¿cómo puedo, siendo cabeza de familia, ayudarme a mí mismo y a mi familia para que el sufrimiento no me afecte y yo pueda pasar mi propio duelo? Gracias, Juan. Es muy importante y tiene que ver con lo que expresábamos nosotros, hablando en ocasiones de ese duelo como individuo, ¿no? El hecho de que tú tengas unas responsabilidades no te cimas de que te sientas triste, abrumado, preocupado. Entonces, es muy importante que si tú ves que se está saliendo de tus manos, buscar la ayuda necesaria, ¿sí? Y hablar también con tus familiares, cómo tú te sientes. Y ellos pues también podrán entenderte. Pero no trates de mostrarte fuerte hacia ellos, ¿sí? O si tal vez si te están diciendo, no, pero échale ganas, tampoco, no es que vayas a entrar en contienda con ellos, ¿sí? Pero es bueno que dialogues con tu familia y le hagas entender que tú estás viviendo ese proceso. Si se sale de tus manos, pues busca la ayuda profesional, que te darán pues las orientaciones necesarias. Pero lo importante es que busques ayuda y que hables de ello con tu familia, de cómo te sientes. Y que no te trates de hacer, como dijera, o sea, no aceptar tus emociones, ¿sí? El duelo es necesario. Ese es un proceso de liberación, de catarsis. Pero cuando nosotros nos negamos a sentir o tal vez nos mostramos ante la sociedad, ante nuestra familia como fuertes, los afectados vamos a ser nosotros. No sé si Diana quiera ahondar un poco más. Está perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra de las preguntas más recientes. ¿Qué hacer con un ser querido desaparecido que ya se da por muerto? ¿Qué estrategias podemos recomendar en estos casos para afrontar este tipo de duelo? Eso es a veces necesaria
buscar de una ayuda profesional, Juan David, porque a veces cuando nosotros tenemos representaciones, ¿cierto? Entonces esa persona desapareció y entonces estamos ahí como que no se dio el duelo, ni siquiera le dimos, lo enterramos, lo velamos, entonces siempre va a haber como esa zozobra, siempre va a haber como esa tristeza implícita adentro. Yo pienso que esto es un caso en el que es importante buscar ayuda profesional, porque pasa lo mismo, se vuelve un duelo crónico, patológico, y fuera de que se vuelve un duelo patológico, hace muchísimo más daño porque está como que no sabemos qué pasó, o sea, fuera de que no sabemos si está vivo, si está muerto, entonces está como esa ausencia también, que no sabemos cómo representarlas, qué nombre ponerle. Entonces es importante en este caso buscar una ayuda profesional que nos ayude a canalizar todas esas emociones. Excelente. Una más que tenemos por aquí presente antes de continuar con algunas que también tenemos. ¿Cómo llenar ese vacío que deja la pérdida de un ser querido? ¿Cómo llenar ese vacío? Eso lo hablamos de pronto ahora iniciando la charla y se da de pronto en ese proceso de la negociación. Estamos en esa fase, entonces hay que mirar si esa persona está todavía viviendo un duelo y se encuentra en la fase de la negociación, donde quiere tapar el vacío, llenar ese vacío que esa persona le dejó. Hay que entrar a mirar el caso específico, qué es lo que esa persona en realidad necesita, si está viviendo en un duelo, cuánto tiempo lleva en el duelo, si es que aún se encuentra en esa etapa de negociación, para saber cómo la podemos ayudar a que pase a una siguiente etapa. Eso es normal que se dé. Ahora lo leíamos por acá en nuestras etapas. Si me permites, Juan David, acá la tenemos, que es la etapa de la negociación, si ustedes la ven, es la tercera etapa del duelo. Entonces, eso es normal que cuando iniciamos en esa etapa sintamos la necesidad de llenar ese vacío. Entonces, hay que mirar cómo es el caso, si es que esa persona está viviendo un duelo y se encuentra aún en esta etapa. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a ver si Leopard nos puede ayudar con la siguiente. Específicamente habla como de cómo poder ayudar a quien reprime sus emociones optando por demostrar fortaleza. Es casi como la pregunta que te respondía, la respuesta que te di hace un momento, ¿no? Lo ideal es aceptar tus emociones. Las emociones es buenas que las aceptemos y que dejemos que fluyan de la mejor manera, porque están allí para ayudarnos a sanar, ¿sí? A liberar toda esa energía, ese sufrimiento que tenemos allí. Y si no lo hacemos de la mejor manera, ¿qué va a pasar? Como decía Diana, lo vamos a somatizar y puede afectar tu salud física y ir dañando algunos de tus órganos que tienen representación con ciertas emociones. Entonces, lo importante es que tú, si ves que no lo puedes manejar, que se sale de tus manos, pues buscar la ayuda del profesional. Y eso, pues, es necesario. Es muy importante que no, o sea, uno, como te dijera, si yo por decir algo peso 1,75, ¿sí? Y un peso que puedo alzar es por decir algo de 60 libras, entonces yo no puedo pretender, si no tengo la estructura, la forma, echarme 120 o un peso de 120, porque ¿qué va a pasar? O sea, me voy a fracturar, ¿sí? Entonces es muy importante que tú busques la ayuda necesaria y tú eres como ese termómetro, te mides, listo, es tolerable, lo puedo manejar, se me salió de las manos, pues busca ayuda. Perfecto, Liomar. Dianita, si nos puedes colaborar con esta parte. La siguiente dice, ¿cómo puede hacer una persona que clínicamente es diagnosticado con depresión o depresión bipolar para sanar durante el duelo? Ok. Cuando me hablas ya de un diagnóstico, quiere decir que ya hay una patología.
¿cierto? Y si hay una patología y ya hay un diagnóstico, entonces ya se está tratando. Esa persona probablemente está ya tomando medicina psiquiátrica, por decirlo así, que le está ayudando de pronto a manejar ese tipo de emociones. Lógicamente, cuando se dan las fases del duelo, es muchísimo más complejo para las personas que tienen este tipo de enfermedades mentales, porque son enfermedades mentales. El Alzheimer, la bipolaridad, la depresión, todos son enfermedades mentales. Hay que mirar también, empezar a trabajar desde las emociones, qué nos está dando de pronto, qué nos está conllevando a este tipo de enfermedad, de lo que hablábamos ahora. Cuando hay una enfermedad mental, hay que mirar de pronto qué hay en nuestra vida que tenemos que mejorar, qué hay en nuestra vida que tenemos que sacar de nuestra mente, qué emociones tenemos de pronto represadas de toda nuestra vida, que poco a poco va haciendo mella en nuestra mente. Eso es como un iceberg, ¿cierto? Llega a la puntica, pero cuando llega a la puntica y explota, es porque acá abajo ya se dieron un montón de situaciones, de emociones retenidas que en algún momento explotan. Entonces, probablemente para una persona de estas es necesario buscar ayuda profesional, ¿cierto? Porque ya hay un diagnóstico de por medio. Entonces, cuando ya se da eso, pasar el duelo se hace muchísimo más complejo. Entonces, la necesidad de que cuando necesitemos, que vemos que no somos capaces, que no se puede dar, a tiempo buscar soluciones, porque todo en la vida tiene solución. Muchísimas gracias a Diana y a Leomar por este espacio que nos han proporcionado. Para nosotros es un placer, es una bendición como Oficina de Orientación y Trabajo Social poder brindar, llevar luz, amor y esperanza a sus hogares para que podamos seguir todos creciendo y siendo mejores personas día tras día. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio. Que tengan muy buena noche. Por amor a ti, a tu familia y a toda la humanidad, quédate en casa. Somos parte de la solución.